Buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. El anuncio que hicieron hoy el ministro de Salud y el presidente de la República sobre flexibilizar las medidas de aislamiento social nos instala de lleno en eso que muchos llaman ya la nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? Es encontrar caminos para continuar con nuestra vida social, económica, manteniéndonos a salvo del virus, pero sin paralizarnos completamente. ¿Cómo hacer para retomar la vida sin ponernos en peligro? ¿Cuándo y cuánto podemos salir? ¿Qué normas debemos respetar en esta nueva normalidad? Para ayudarnos a pensar en estos temas, invité a la doctora Olga Arguedas, inmunóloga y directora del Hospital de Niños. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias, doctora Arguedas. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo, don Ernesto. Gracias. Doctora Arguedas, ¿cómo ubicarnos en esta nueva normalidad? ¿Cuán diferente va a ser la vida diaria a partir de esta pandemia que ya está instalada en el mundo? Bueno, yo le diría que la primera palabra que tenemos que tener presentes en esta nueva etapa, en este nuevo desafío que vamos a iniciar a partir de las disposiciones anunciadas el día de hoy, es la palabra prudencia. No podemos pensar que vamos a retornar de un día para otro a la normalidad tal y como la concebíamos antes de que el coronavirus, el COVID-2, estuviera en la faz de la Tierra. Yo diría que tenemos un desafío particular. Si bien es cierto, en Costa Rica no se practicó en ningún momento un cierre completo de todas las actividades, como se vio en Wuhan, China, sí tuvimos ciertamente tenemos aún una serie de restricciones sanitarias que tenemos la obligación que cumplir, y los lineamientos que fueron emitidos el día de hoy lo que nos dirigen es hacia una reactivación escalonada, progresiva, gradual, controlada, para lograr encontrar esto que usted dice, don Ernesto, nuestra nueva normalidad. Doctora, es importante estos pasos que usted va diciendo, escalonada, informada, de una manera estratégica. Hay una diferencia entre el miedo y la precaución informada. El miedo paraliza, detiene, aísla. Y la información sirve para tomar decisiones conociendo los riesgos, valorándolos. ¿Es posible retomar aspectos de la vida laboral, estudiantil, incluso social, sin exponerse o exponer a otros? Pues sí, claro que sí. Yo creo que, don Ernesto, tenemos en este momento una sensación de satisfacción porque logramos ya pasar de manera exitosa una primera fase. Y esto gracias esencialmente a una respuesta positiva del pueblo costarricense, de las comunidades, a las advertencias de las autoridades sanitarias. Yo creo que esta es una de los principales elementos que nos permiten decir ahora, bueno, claro que es válido tener alguna cuota de miedo, ¿verdad? Todos lo tenemos. Es válido tener algo de escepticismo, pero la razón y la información le tienen que ganar al miedo. Entonces, en esta nueva etapa vamos a confiar en que tenemos comunidades educadas, que tenemos personas comprometidas, que tenemos personas que van a atender rigurosamente las observaciones que están haciendo las autoridades de salud, y que esto va a permitir de manera muy lenta ir reencontrando el camino en el cual podamos de nuevo generar ciertas actividades económicas. Porque, don Ernesto, yo tengo que decirle, yo soy de las disciplinas sanitarias, pero desde muy joven, en la Facultad de Medicina, mis profesores me enseñaron que la salud era un concepto integral,
que hay determinantes sociales de la salud. Y uno de los determinantes sociales de la salud es el bienestar económico. Es que las familias tengan cómo ganarse la vida para poder darles a sus hijos alimento, salud, educación y seguridad. Y eso es lo que estamos procurando en este equilibrio, que va a ser difícil, pero que yo creo que lo vamos a lograr. Coincido con usted totalmente, creo que lo vamos a lograr. Hay profesiones que no pudieron detenerse incluso durante la pandemia, como la medicina y el periodismo. Usted como médica, ¿cómo vive estos días? ¿Cómo se adaptó al trabajo? Bueno, qué buena pregunta, nadie me la había hecho. Es difícil sobre todo en el sentido de la separación persona a persona. ¿Por qué razón? Porque en mi trabajo, yo tengo un trabajo que es un trabajo en equipo. Yo no trabajo sola nunca, siempre interactúo con muchísimas personas y estaba acostumbrada a un modo personal de interacción, a reuniones con grupos de personas, a reuniones en auditorios, a conversar con padres de familia, a conversar con grupos de voluntariado, a conversar con las autoridades superiores. Y esto hubo que establecerlo en una nueva modalidad, que es justamente la que usted y yo estamos usando en este momento, que es la modalidad virtual. Y al principio me costó un poquito porque obviamente tenía que superar ciertas brechas tecnológicas, pero lo logré y le debo decir que ahora me siento mucho más cómoda. Le digo que me siento muy contenta, por ejemplo, de poderle conversar con usted ya desde la tranquilidad de mi hogar. No tuve que desplazarme hasta el set de televisión, le ahorré al planeta las emisiones que hubiera tenido con mi vehículo, también pues puedo estar aquí en compañía de mi familia. Entonces creo que en medio de la pandemia hay una serie de elementos positivos para nosotros como seres humanos y para nuestra comunidad global entera que estamos apenas descubriendo. En todos estos días, doctora, esto es un aprendizaje continuo. Estamos adaptándonos. Creo que la capacidad de resiliencia de todos está al máximo, ¿verdad? Hay que prender el radar y entender cómo funciona todo. Incluso muchísima gente, muchísimos abuelos aprendiendo a hacer comunicaciones virtuales para no sentirse aislados de su familia. Y entre otras cosas que estamos aprendiendo es de inmunología, su especialidad. ¿Qué cosas nuevas sabemos hoy del coronavirus? ¿Es posible inmunizarse de él? ¿Puede una persona infectarse varias veces? Bueno, vamos a ver, del coronavirus desde la perspectiva inmunológica hemos aprendido varias cosas, muchas diría yo, todos los días aprendemos cosas. Una es que es un virus que produce una reacción muy polimorfa en el ser humano, es decir, no todas las personas se enferman igual y no todos los grupos de edad se enferman igual. De hecho, ya es ampliamente conocido, pues que la población más susceptible, donde tenemos mayor riesgo de letalidad, son las personas mayores de 65 años, sobre todo si tienen otras condiciones de problemas de salud asociados. Sabemos también que es un virus que en la población de personas menores de edad tiene un comportamiento más benigno, aunque no podemos ignorar que hay casos fatales también en este grupo de edad. Es también un virus que produce usualmente una afección respiratoria, como diríamos una gripe, que tal vez es un poco fuerte, pero una gripe al fin. Pero hay algunas personas específicas en las cuales se produce lo que se llama una reacción inflamatoria sistémica, que usando el término inmunológico se llama una tormenta citoquímica, que es como una inflamación sumamente aguda que produce daño muy grave en órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones. Hemos aprendido también, y es interesante, que pareciera ser que existen algunos factores que tienen que ver
con la susceptibilidad individual que predisponen a que en algunas personas, y tal vez podría ser que en algunos grupos étnicos particulares, el virus tenga un comportamiento más agresivo que en otros. También tenemos que decirlo porque es importante cuando la gente tiene una ideación catastrófica, ¿verdad? Cuando la gente piensa que a nosotros nos va a pasar lo mismo que ha sucedido en España o que ha sucedido en Italia o que ha sucedido en Nueva York, tenemos que decir que no, porque hay una serie de factores diferentes. Probablemente no los conocemos todos aún, pero probablemente haya factores genéticos, factores virológicos y factores ambientales que expliquen el por qué en muchos países de Latinoamérica la pandemia haya tenido un comportamiento diferente, un poco más moderado. Esa incógnita es muy fuerte porque evidentemente cada país reaccionó políticamente de una manera diferente, pero además uno tiene la percepción de que el virus actuó también de una manera diferente en diferentes poblaciones. Sí, ciertamente. Ciertamente, don Ernesto, y usted lo apalabra muy bien, porque en este momento es una percepción aún, es una percepción subjetiva, que probablemente ya en unos pocos meses, con la ayuda de los epidemiólogos y de los virólogos, vamos a poder transformar ya en hechos científicos objetivos. En este momento no les podemos dar aún esa categoría, pero con la cantidad de información que se está recopilando, yo creo que muy pronto llegaremos a eso. También es interesante, ya visto sociológicamente, antropológicamente, antropología de la medicina, ver cómo la humanidad, este Homo sapiens del 2020 se enfrenta a un enemigo como el COVID-19, con tecnología, con capacidad de comunicarse, con científicos interconectados en tiempo real en todos los continentes. Es muy diferente a otras batallas médicas que ha dado antes la humanidad. Sí, claro, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que aquí la generación del conocimiento, la velocidad con que se ha generado el conocimiento ha sido impresionante. Imagínense ustedes que la primera paciente enferma con una neumonía por COVID-19 llegó a un hospital en Wuhan, China, el 8 de diciembre. Ya para las primeras semanas de enero, menos de un mes después del primer evento, ya teníamos secuenciado el genoma completo del SARS-CoV-2. Yo me quedo muy impresionada con esto porque a mí me tocó empezar a ejercer como médico cuando apareció el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del SIDA, apareció en el mundo. Y al principio le debo decir, por unos años, los médicos no teníamos la explicación de lo que estaba sucediendo. Transcurrieron años para que se identificara al virus de la inmunodeficiencia humana como el agente productor de todas las patologías relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vea que esto pues fue hace unas cuantas décadas y al día de hoy, en el año 2020, duramos menos de un mes en lograr la secuenciación completa del virus que produce el COVID-19. Esto a mí me da muchas esperanzas. Me da muchas esperanzas porque pienso que con el mismo ritmo vamos a lograr tener avances epidemiológicos, vamos a lograr avances en vacunología, que ciertamente no son mágicos, pero van a ser más rápidos que en otras situaciones, y vamos a tener también más avances terapéuticos. Ciertamente la potencia de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, es algo que es completamente fascinante en medio de una situación tan trágica como es que mueran cientos de miles de personas. Doctora, una de las actividades que se reabren ahora son las piscinas y las escuelas de natación. Ahí en el agua de una piscina la cantidad de fluidos corporales puede ser intensa. ¿Qué
¿qué tan seguro es retomar la natación? Muchos adultos mayores son nadadores, es un deporte que los adultos mayores hacen con mucha frecuencia. ¿Qué pasa con ellos y su riesgo? Bueno, yo le diría lo siguiente, la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud, que hoy hoy la conocí, pues la he analizado en la medida de mis posibilidades. Le debo confesar que yo no soy epidemióloga ni salubrista, yo soy inmunóloga. Entonces, con humildad debo decirle que no tengo, es decir, todo el bagaje cognitivo para poder entender todos los aspectos de esta decisión. Sin embargo, a mí me parece muy acertada porque es prudente, da un primer paso pequeño, pero así debe ser, gradual, y justamente abre actividades que tienen que ver con la promoción de la salud, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la recreación, actividades que tienen muchísimo que ver con el bienestar del ser humano, ¿verdad? Esto como primer punto. La natación nos ofrece la ventaja de que si se hace en condiciones controladas, respetando los protocolos de seguridad, que no dudo el Ministerio de Salud evaluará de manera muy pormenorizada en cada sitio, lo que conlleva es la actividad en agua que está clorada. Entonces, tenemos que entender que al SARS-CoV-2 el cloro no le gusta. Es uno de los desinfectantes más poderosos que hemos utilizado para erradicarlo de las superficies. Entonces me parece que esto provee ya un primer elemento de seguridad. En gimnasios, en gimnasios tiene que practicarse también una limpieza rigurosa de las superficies luego de que los deportistas las han usado, y se van a aplicar también medidas de reducción de la ocupación de los gimnasios, uso escalonados, que me parece a mí son medidas atinentes. Y hay algo muy importante que hoy nos dijo el señor ministro, el doctor Daniel Salas, y es que esta es una estrategia dinámica. Vamos a tener un grupo de expertos monitoreando día a día el comportamiento y tomando las decisiones que sean del caso. Y desde hoy, que es el día cero, vamos a decirlo así, todos tenemos que estar conscientes de que si los números no van bien, volvemos atrás, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que con esa óptica, pues tenemos que estar preparados para aceptar el desafío. Es interesante porque el mundo entero está aprendiendo cómo manejarse en este nuevo escenario. Y justamente están apareciendo ya, estamos aprendiendo mucho sobre la marcha y están apareciendo ya los primeros informes de las primeras autopsias a fallecidos por COVID-19. En todo el mundo empiezan a hacerse autopsias, surgen datos. Y uno de los datos que surgen es la aparición de trombosis, de coágulos que incluso están provocando accidentes cerebrovasculares. ¿Qué información se debate en el mundo científico sobre esto? ¿Qué es lo que la información a la que usted ha podido tener acceso? Bueno, don Ernesto, mire, esta es una información que en el contexto del COVID-19 pues pareciera ser una información muy novedosa, porque con el COVID-19 todo es nuevo, es un virus que apareció en la faz de la Tierra hace menos de 5 meses. Pero ciertamente yo le debo decir que en el mundo médico las infecciones letales que llevan a pacientes a cuidado intensivo con mucha frecuencia producen trastornos de la coagulación. Producen fenómenos como la coagulación intravascular diseminada, que tiene un comportamiento tal vez un poco diferente del hallazgo anatomopatológico en el COVID, pero que tiene este tipo de conducta. Y hay otros fenómenos parecidos, digamos como las tormentas citoquímicas, también que algunas veces se vinculan con trastornos de la coagulación. Entonces, vamos a ponerle así, es nuevo porque tiene que ver con el COVID, pero no es tan nuevo porque ya sabíamos que hay otros agentes infecciosos que producen este tipo de situaciones en el paciente grave. Y ya hay experiencia en cómo tratar estos dos fenómenos, Sí. la tormenta y los trombos. Efectivamente, don Ernesto, la tormenta citoquímica algunas veces la veíamos los inmunólogos vinculados con algunas enfermedades autoinmunes,
específicamente con una forma de artritis que se llama artritis idiopática juvenil sistémica, que es una forma de artritis pues un poco agresiva, ¿verdad? Y también pues ahora vinculada con algunas terapias novedosas que se están utilizando para el tratamiento de leucemia, que en Costa Rica pues todavía no tenemos, pero que ya vamos en proceso de implementación, pero ya se ha descrito la tormenta citoquímica. En cuanto a los trastornos de coagulación, también hay una gran cantidad de agentes infecciosos que producen este tipo de manifestaciones. Doctora Arguedas, yo le agradezco muchísimo su tiempo, las explicaciones. Es muy importante que los científicos, que los médicos con experiencia como usted se mantengan en comunicación con el público, servir nosotros los periodistas de canal para que ustedes puedan dar tranquilidad y ofrecer su conocimiento. La gente, la falta de información genera muchísima ansiedad. Así que yo le agradezco muchísimo su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, don Ernesto, por la oportunidad de tener esta conversación y me suscribo a sus órdenes en el momento en que le pueda resultar útil. Muchísimas gracias. La doctora Olga Arguedas, inmunóloga y directora del Hospital Nacional de Niños. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí, porque todos juntos estamos enfrentando esta situación tan rara que nos tiene inquietos, ansiosos, preocupados y ocupados también por salir adelante, por ver cómo entre todos sacamos adelante la seguridad de nuestras familias, la nuestra propia y la economía, que tanta falta nos hace a todos, que tanto daño está causando en cientos de miles de familias de Costa Rica. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y ya saben, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.